la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 15 al 18. Esta mañana vamos a estar culminando, si así es la voluntad de Dios, la segunda carta de Pedro que venimos leyendo desde hace algunos meses. Hemos leído la primera carta y la segunda carta de Pedro, y hoy vamos a cerrar la consideración, el estudio, las prédicas acerca de esta parte de la Escritura. Leemos entonces, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Y dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, no por su propia voluntad humana, sino siendo inspirado por el Espíritu Santo, así como nos afirma la palabra de Dios, por ejemplo en 2 Timoteo 3:16, en muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento, y aquí también en la misma carta que estamos terminando de leer, en el capítulo 1, dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no es por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo. Nos ha estado escribiendo hasta aquí y hasta terminar esta epístola para recordarnos lo que él llama estas cosas. Así dice, esa es la expresión que tenemos, con la cual, así como traduce la Reina Valera, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice. Y entonces nos estuvo recordando estas cosas referidas a nuestro llamamiento, a la vocación que hemos tenido para venir a ser alcanzados por la gracia, por la salvación que es por medio de Jesucristo. Aunque Él espera que ya sepamos todas estas cosas, dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en esto, nos llama a ser diligentes, aun cuando ya sabemos. Capítulo 1, versículo 12 también dice así, ya hemos leído, a ser diligentes, dice en el capítulo 1, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Dice, ¿diligencia para qué? Y para añadir a la fe tan preciosa que hemos recibido, añadir todas aquellas bendiciones con que el Señor nos ha bendecido en Cristo y que Él mismo nos ha dado para ir equipándonos. Porque Él no solamente comenzó, no solamente nos ha dado a Cristo,
sino que nos ha dado con Él todas las cosas, dice la Escritura también. Entonces toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor, hermanos. Si el Señor nos pide añadir, equiparnos con algo, es porque Él mismo nos ha provisto, pero quiere que seamos diligentes en ocuparnos. Esto es lo que entonces les estoy presentando así como un resumen de la carta antes de llegar a la parte en la que culmina, en la que estamos llegando hoy. Pedro sabe también, porque Dios ya le ha revelado, que su muerte física está cercana, y dice que en tanto que está todavía en el cuerpo va a procurar con sus enseñanzas que después, cuando él ya no estuviera, los cristianos a quienes él está dirigiendo su carta recordaran y pusieran en práctica todo lo que es propio de la conducta de los santos, lo que es propio de la conducta de los redimidos, para que procuremos ser lo que ya somos, ¿sí? Cada día más. También una expresión que se utiliza en la palabra de Dios que utiliza Pablo es para asir aquello para lo cual ya fui asido, dice, ¿sí? Para alcanzar aquello para lo cual Dios ya me alcanzó. También nos ha advertido acerca de los falsos profetas, los falsos maestros que enseñarán encubiertamente herejías destructoras. Esto es muy importante, hermanos, que no olvidemos. Pedro tiene interés en que recordemos estas cosas. No podemos ser tan ingenuos y recibir a cualquiera porque ellos también son cristianos denominacionalmente, ¿sí? Eso no está bien, hermanos. La palabra de Dios nos manda que no creamos, dice, a todo espíritu, sino que examinemos, ¿sí? Examinemos para ver si es recto conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué eso? Porque las herejías no se van a introducir así de una manera clara, como para que podamos distinguir así a primera y a simple vista de que eso es herético. No, van a introducirse, dice, encubiertamente. Esa es la palabra que se utiliza. Capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero el día del Señor está cercano. Eso también aprendemos, hemos considerado lo que aquí está escrito acerca de esta verdad. El día del Señor está cercano, y con el día del Señor la retribución justa de los que despreciaron el señorío de Cristo para sí mismos. Y también está cercano el cumplimiento de sus promesas para los que le esperamos. Cielos nuevos y tierra nueva. Nos exhorta, por lo tanto, a prepararnos para que cuando Él nos llame estemos listos. Eso veíamos el domingo pasado. Sin mancha e irreprensibles, en paz. El domingo anterior terminamos en la primera parte del versículo 15 que hoy leímos completo, donde dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
es para salvación. El Señor tiene ese propósito. Dios no quiere que nadie se pierda y Él es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que nadie se pierda. Es para salvación. Y seguidamente destaca la unidad de la doctrina, o usando una palabra que está en el Salmo 133 y que hoy Víctor nos estaba leyendo, armonía. Hay armonía en toda la Escritura, hay armonía, acuerdo en la enseñanza de todos los que escribieron la palabra de Dios. Claro, porque toda la Escritura es inspirada por el mismo y único Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que no cambia y que no va introduciendo cosas novedosas de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las nuevas costumbres sociales y esas cosas. No hay eso en la palabra de Dios. Sí, hay un plan establecido desde antes de la fundación del mundo que se va cumpliendo y se va cumpliendo así, tal cual. La verdadera profecía, la verdadera palabra de Dios es así, hermanos. Eso es lo que distingue también a la verdad de la falsedad, de la mentira. ¿Cuántos hay falsos profetas que sin temor de Dios y sin tener ninguna vergüenza también, ¿verdad? Dicen y pasan así por las redes sociales sus profecías, ¿sí? Y que después todos se olvidan porque no se cumplió ni atrás ni adelante nada de lo que dijeron, ¿verdad? ¿Cuánto de eso ya habremos visto? A mí me da pena cuando los hermanos reenvían ese tipo de cosas, ¿sí? en las redes, ¿verdad? Cualquiera sale a decir alguna profecía, alguna ocurrencia que tuvo por ahí, algún sueño, alguna visión, y los hermanos reenvían. ¿Sí? Es penoso eso, hermanos. Es muy penoso. Tenemos que ser muy cuidadosos con esas cosas, ¿sí? Ahora, la palabra del Señor, que van a pasar el cielo y la tierra, pero sus palabras no van a pasar, ¿sí? Y que se han cumplido y que se cumplen, eso sí, tenemos que difundir y reenviar y retransmitir a tiempo y fuera de tiempo. Lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, lo que escribieron en el Nuevo, ¿sí? Pablo en sus epístolas dice aquí, lo que escribió Juan, lo que escribieron Santiago, Lucas. Lucas escribió no solamente el Evangelio, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo está en armonía y perfectamente de acuerdo. Aunque hay algunas cosas difíciles de entender, dice, entre lo que escribió Pablo y también en las otras escrituras. Y los indoctos, los que no están conforme a la verdad, tuercen, dice, esas... Hay cosas que son un poco más difíciles, eso sí, reconoce aquí el mismo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y hay cosas que son más sencillas de entender. Hay lo que la palabra de Dios llama leche y hay lo que se llama vianda, ¿sí? O sea, el alimento sólido. La leche es para el recién nacido, ¿sí? Para el que es niño, necesita leche. Aquellas cosas más sencillas, más simples, más básicas, pero después tenemos que crecer y tenemos que madurar y tenemos que ir pudiendo ya consumir aquellas cosas más difíciles, más sólidas, con la buena enseñanza, acostumbrándonos a consumir, a ser alimentados con esta palabra. De todas maneras, lo que entendemos, sea leche o sea vianda, no lo entendemos así como a cada uno nos parece. Leímos que la palabra del Señor no es de interpretación privada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, ya vimos que yo no puedo tomar una partecita así y decir, no, pues acá dice un versículo
y hacer con un versículo una doctrina. ¿Sí? Tiene que estar todo en armonía con la palabra del Señor. Y también necesita ser entendido a la luz del anuncio de Cristo. ¿Sí? Ya que hablamos de armonía, podemos utilizar otro término musical también, ¿verdad? Y es clave. ¿Sí? Las músicas tienen una clave, ¿verdad? Hermanos que son músicos. ¿Sí? La clave de la Escritura es Cristo. Es Cristo, es Jesucristo. Él mismo dijo, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Ustedes dicen que en la Escritura se encuentra la vida eterna y las Escrituras testifican acerca de mí, dijo Jesucristo. Y es precioso ver eso, ir entendiendo eso a medida que nos adentramos en la palabra del Señor. Y se entiende entonces con esa clave y con la mente de Cristo. 1 Corintios 2, les invito a mirar, hermanos. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 14 hasta el 16. Dice de esta manera, 1 Corintios 2, 14 hasta el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La sana doctrina bíblica, hermanos, no es entendida por la mente carnal o natural del hombre, sino por aquel que se humilla y reconoce su limitación propia y la grandeza de Dios, que es infinito en sabiduría, en poder, y se rinde al señorío de Cristo. Cuando se rinde al señorío de Cristo, si no, sucede aquello que también dice la Escritura, leen la ley, leen los escritos, leen a Moisés, pero así como Moisés cuando se presentaba delante del pueblo y tenía un velo puesto, dice, leen pero todavía tienen el velo, el velo sobre sus ojos. Pero cuando se conviertan a Cristo, dice, ese velo se va a quitar. Porque por Cristo es quitado el velo, ¿sí? Se nos abre la visión cuando creemos en Cristo, cuando nos rendimos al señorío de Cristo. Entonces por eso dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sabemos que hay quienes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Respecto a esto, el Señor nos ordena estar en guardia, ¿sí? Guardaos, dice. Guardaos. No sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos. Y la mejor manera de guardarnos, hermanos, y permanecer firmes es, antes que ser inconstantes y flojos en cuanto a nuestra responsabilidad de crecer, es ser diligentes, dice la palabra del Señor. Sean diligentes y crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la orden que el Señor nos da. Eso es lo que encontramos en la Escritura.
Lamentablemente muchas de las enseñanzas de los indoctos e inconstantes a veces parecen novedosas y muy atrayentes y nos sorprende, a mí no deja de sorprenderme cómo personas que han estado recibiendo sana enseñanza por mucho tiempo, después un día se van porque por motivo A o B o tuvieron que mudarse, qué sé yo, y después se van y van a cualquier lugar. Total, ahí también se enseña la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser, hermanos, en estos tiempos, necesitamos ser celosos de la enseñanza que recibimos. ¿Sí? Así como acá tenemos que ser celosos de la enseñanza que se imparte. Crecer en la gracia y el conocimiento. Hay muchos que dejan de tener la mirada, los ojos puestos en Jesús, quien es, dice en Hebreos 12, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En Jesús, que es igual que decir en su palabra, ¿sí? Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo también en su oración al Padre, tu palabra es la verdad. Y claro, porque Jesucristo, ¿qué es? Jesucristo es la palabra, el verbo, el logos encarnado de Dios. ¿Sí? Así que a Jesucristo le conocemos por su palabra. Nos ha hablado en otro tiempo de muchas maneras, dice en la carta a los Hebreos. Pero hoy nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo nos ha hablado hoy. ¿Sí? No por medio de cualquiera por ahí que dice, Dios me habló y me dijo así. ¿Sí? Dios me habló o me habló cualquier otro personaje o personaje y me dijo esto, ¿verdad? Mentiras. ¿Sí? Podemos decir sin temor. Demasiados falsos profetas, falsos maestros que arrastran y mueven de su firmeza a los que pensamos que son creyentes, ¿verdad? Y ojalá con doctrinas que no tienen base, no tienen fundamento bíblico. Y hay muchísimo de eso, muchísimas doctrinas hoy día tan difundidas en las iglesias que ya ni siquiera los que se van saben si son verdaderas o no, pero no importa, así hacemos y así está bien, ¿verdad? ¿Sí? Sin ver si eso proviene o no proviene de la enseñanza bíblica. ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo, que los creyentes que son fieles tienen que ser prósperos económicamente, ¿verdad? ¿Dónde dice que un siervo de Dios que es responsable, que procura, que da su tiempo, su energía para el ministerio que Dios le tiene que mimar y le tiene que dar casas, yates, aviones, etcétera, etcétera? ¿Ah? Mentiras. Entonces Pablo y Pedro, esos no eran luego fieles porque imagínense todo lo que pasaba el apóstol Pablo y lo que pasó el apóstol Pedro. ¿Sí? Ellos algo eran entonces como siervos, no pasaba nada con ellos porque Dios no les cuidaba y no les mimaba. ¿Sí? Así como les mima hoy a esos que se hacen millonarios a costa del evangelio. ¿Sí? ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? No dice, pero se enseña. ¿Sí? ¿Dónde dice que Dios va a confirmar todo lo que a uno que se hace llamar apóstol o lo que sea se le ocurre declarar? ¿Sí? Cualquiera ahora dice, yo declaro que está sano ese, ¿verdad? ¿Y quién sos vos para declarar? Nosotros, hermanos, podemos declarar lo que Dios declara en su palabra.
Eso podemos declarar, pero no tenemos autoridad nosotros, hermanos. Eso que se llama confesión positiva. No hay autoridad para hacer eso, ¿sí? Sino lo que Dios dice tenemos que declarar y confirmar. Me acordaba la otra vez, pero como ejemplo sirve, ¿verdad? Este que dice, yo digo, aquí hay una barrera invisible, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque yo digo, sí, así dicen, ¿sí? Sin temor, sin ninguna reverencia. Y no es lo que yo digo, hermanos. Eso no dice la Escritura. Por eso, hermanos, tenemos que ser celosos de la enseñanza sana. La palabra de Dios no dice tampoco que algo que se promueve mucho, se promueven cosas con respecto al Espíritu Santo. Por ejemplo, que yo como siervo del Señor puedo hacerles pasar a ustedes acá y soplarle así que ustedes se tienen que caer, ¿verdad? Y si ustedes no se caen es porque se están resistiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Esas cosas no dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y se practica, ¿sí? A mí me han dicho una vez, yo no me quiero ir a tu iglesia porque en tu iglesia se habla mal de las otras iglesias. Hermanos, hay que descubrir, ¿sí? Desenmascarar a los que enseñan falsas doctrinas. ¿Sí? Necesitamos hacer eso, hermanos. ¿Sí? No podemos, no, pero el amor y Dios es el que tiene que jugar. ¿Y qué entonces? ¿Vamos a dejar que venga cualquiera y enseñe cualquier cosa? ¿Sí? En nombre del amor. No, el amor va con la verdad, hermanos. El amor va con la verdad. ¿Sí? No están separados. Tampoco dice, porque hasta libros se escriben acerca de esto, que vos como cristiano lo que tenés que hacer es conocerle más al Espíritu Santo. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña respecto al Espíritu Santo. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, San Juan capítulo 14, versículo 14, versículo 26, San Juan capítulo 16, versículo 13, si ustedes quieren tomar nota o después pueden volver a ver y revisar. Dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. Dice que el Espíritu Santo tomará lo de Cristo y nos lo hará saber. Dice que Él glorificará a Cristo, que Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Hay una hermosa figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Cuando Abraham le manda a su siervo para que le busque esposa a su hijo, ¿sí? Y ese hijo es figura de Cristo, es Isaac, y ese siervo es figura del Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes pueden leer y ver, o tal vez recordar ahora porque ya conocen la historia. Aquel siervo va y le habla a la familia de Rebeca, y a Rebeca misma le habla de su Señor, ¿sí? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra a Cristo. No dice, yo soy así, ¿sí? Vos no me conocés a mí, yo soy así, yo soy el que tengo acá toda la autoridad y todo eso. No, nos muestra a Cristo, hermanos, ¿sí? Y muchas otras cosas. Pensando en esto, a mí se me ocurrieron como, no sé, muchísimas cosas. La falsa enseñanza de que hay otros mediadores, o de que nosotros podemos recibir gracia por medio de objetos, de telas, de objetos bendecidos. Todas son enseñanzas falsas, hermanos. ¿Cómo es que se cae en eso? Y porque se milita en las iglesias, en las religiones, sin adentrarnos en la palabra de Dios. Y creemos más lo que dicen los hombres que
desechan la palabra de Dios y enseñan sus propias tradiciones, ¿sí? Sus propios sueños, sus propias visiones. Doctrinas erradas de las cuales vamos a ser guardados, vamos a guardarnos, hermanos, cuando crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la orden, hermanos, y no tenemos que conformarnos. Dice el Señor que tenemos que renovar nuestro entendimiento y ser transformados por el conocimiento de Cristo. Voy a terminar leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 10. Esto pasaje, conceptos similares hay también en la carta a los Efesios, pero voy a quedarme con este que dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que así sea, hermanos, para estar firmes y no ser arrastrados por el error de los inicuos. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que permanece, Señor, que aun cuando pasen el cielo y la tierra van a permanecer para siempre. Que seamos guardados por ella, Señor, cuando la conozcamos y la atesoremos en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre y el nombre de Cristo, el Cordero que nos redimió con su sangre.